Hola, hoy te voy a explicar un poco sobre los estudios de recepción. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dos personas pueden ver el mismo contenido o película y tener dos opiniones diferentes sobre esta? ¿O por qué ciertos grupos conectan más con un programa de televisión que con otros? Esto es lo que tratan de entender los estudios de recepción, no solo lo que dicen los medios, sino también cómo nosotros los interpretamos. Desde el punto de vista de las audiencias, la búsqueda del disfrute es la principal razón por la que un espectador ve un producto audiovisual, ya sean series, concursos o cualquier programa de televisión que no sea informativo. Hoy te voy a explicar qué son, cómo surgieron y por qué siguen siendo clave para entender nuestra relación con los medios de comunicación. Esta perspectiva aparece en América Latina entre los años 70 y 80 como la respuesta a la crítica de los modelos que veían al público como pasivo. Aquí en Ecuador, esta mirada es clave para entender los fenómenos del consumo, ya sea de telenovelas, noticias, series en Netflix o en cualquier plataforma de streaming, o cualquier contenido en TikTok. ¿Qué son los estudios de recepción? Los estudios de recepción son una corriente de la comunicación que se enfoca en el público. Su principal idea, los mensajes de los medios no tienen un solo significado, sino que los receptores le dan sentido según su contexto social, cultural y personal. En otras palabras, los medios no imponen su mensaje, nosotros también tenemos algo que decir. En este sentido, entender las principales características y factores entran a un juego en el entorno. El entretenimiento audiovisual es una de las temáticas que auge dentro del ámbito académico de los estudios de las audiencias. También se puede analizar el consumo de los medios desde dos tipos, el liking y el taste. El liking se relaciona con el disfrute espontáneo emocional, mientras que el taste apunta a un gusto un poco más reflexivo o estético. Esta distinción nos permite entender por qué diferentes públicos valoran distintos contenidos, aunque a veces se vea lo mismo. El término liking hace referencia al gusto espontáneo y efectivo, que responde a razones como me divierte, me hace reír, me entretiene, me ayuda a desconectarme o me hace sentir bien. Muchas veces se asocia el placer emocional o fisiológico y muchas veces no se requiere una reflexión profunda, como por ejemplo, ver memes en TikTok para relajarse, maratonear una serie de comedia después de clases o cualquier actividad que se obtenga, escuchar música para bailar, aunque no se considere música profunda. Esto es una experiencia de consumo cotidiana y liviana, pero no por eso es menos importante. Por otro lado, el taste se refiere a un gusto más elaborado, cultivado o aprendido, en el que se basan criterios culturales o intelectuales. El espectador lo disfruta ¿por qué? Por su calidad estética, por su complejidad en la narrativa, por una profundidad en la temática o su valor ya sea educativo o artístico. Este concepto viene de la sociología de la cultura y se vincula con la construcción social del gusto, como por ejemplo ver cine de autor, escoger un documental de historia por su valor formativo o seguir canales de análisis cinematográficos o ensayos visuales. Ahora bien, ¿qué proponen los estudios de recepción? Los estudios de recepción sostienen que no todas las personas pueden interpretar de igual manera un contenido. La experiencia, la edad, el género, la cultura, el contexto influyen en cómo se entiende un mensaje. Las audiencias no son pasivas, muchas veces negocian o rechazan el mensaje del original del emisor. Aplicaciones en el Ecuador. En el contexto ecuatoriano, los estudios de recepción ayudan a entender cómo diferentes sectores consumen e interpretan los medios. Como las telenovelas nacionales conectan emocionalmente en el público popular, como los jóvenes resignifican el contenido global, como series de TikTok desde su realidad social, como los noticieros y los memes y youtubers ecuatorianos construyen sentidos que no siempre e interpretan de forma diferente.
Para aplicar esta teoría en el contexto ecuatoriano, hemos realizado un sondeo de 10 personas a través de preguntas semiestructuradas, y estas fueron las preguntas que se les hicieron. ¿Usted consume más televisión nacional pagado o por internet? ¿Usted está de acuerdo en pagar Si usted consume televisión nacional o por streaming, ¿la consume por el contenido que le ofrece? ¿Qué plataformas de streaming utiliza diariamente? Lo que consume, ¿lo hace por entretenimiento, porque le gusta o por placer estético o intelectual? A continuación, vamos a hacer un análisis sobre las respuestas obtenidas en estas entrevistas. Para esto vamos a usar un Google Forms, el cual va a ser de gran ayuda para tener datos un poco más específicos y poder compararlos con las otras respuestas. En el análisis podemos darnos cuenta que el 78% de nuestros encuestados consume más televisión por internet. Eso quiere decir que es mucho más de la mitad. Por otra parte, podemos darnos cuenta que en la segunda pregunta, en la que usted está de acuerdo con pagar plataformas de streaming o prefiere ver televisión nacional, el 89% de nuestros encuestados ha dicho que prefiere pagar plataformas de streaming. En la tercera pregunta de ¿consumes TV nacional por costumbre o por el contenido que te ofrece? El 78% de igual manera prefiere ver televisión nacional por el contenido que ofrece. De igual manera, por las plataformas de streaming lo hacen por el contenido que les ofrece. En la cuarta pregunta nos podemos dar cuenta que el 5% de nuestros encuestados utiliza la plataforma de streaming Netflix. Por otra parte, la gente que también ve estos programas lo hace por YouTube. Y en nuestra última pregunta nos podemos dar cuenta que igual el 78% lo hace por el contenido que contienen estas plataformas de streaming. Eso quiere decir por entretenimiento. Entonces, mucho más de la mitad no lo hace por un placer ya sea estético o intelectual. Todo lo hacen por entretenimiento a sí mismos. En conclusión, el análisis de nuestras entrevistas nos permitió ver que la mayoría de las personas consumen principalmente plataformas ya sean de streaming como Netflix, YouTube, Disney Plus o alguna plataforma de streaming, y estas la hacen principalmente por el entretenimiento. Esto se relaciona directamente con el concepto de liking, que explica ese gusto inmediato y emocional por contenidos que distraen, divierten o relajan. Sin embargo, encontramos un caso donde las personas buscan contenidos con un valor estético o intelectual, lo que corresponde al taste. Esto muestra que el consumo de medios no es homogéneo, incluso dentro de las mismas personas. Cada persona construye su interpretación y relación con los contenidos. Desde el estudio de recepción, esto confirma que las audiencias no son pasivas, sino negocian y resignifican los mensajes de acuerdo con sus contextos, ya sean gustos o experiencias. En el caso de los ecuatorianos, también se observa cómo los jóvenes combinan lo global con lo local y cómo sus emociones mediáticas reflejan tanto sus emociones como sus valores culturales. Finalmente, este trabajo nos ayudó a entender que consumir medios no solo es ver, sino interpretar, sentir y elegir qué tipo de placer queremos experimentar. Gracias.